¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Este miércoles, los miembros de la mesa de negociación dieron a conocer los acuerdos alcanzados en ese día de trabajo, entre los cuales se destaca el acuerdo de la liberación de los presos políticos en un plazo no mayor a 90 días, así como también la incorporación e invitación formal a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para retomar el trabajo en el tema de reformas electorales. La mesa de negociación ha decidido hacer una invitación formal a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para retomar el trabajo en el tema de reformas electorales. La mesa de negociación acuerda asimismo hacer una invitación formal al Comité Internacional de la Cruz Roja para que acompañe a la mesa en el proceso de liberación de todas las personas presas o detenidas. Asimismo, dieron a conocer los puntos de agenda que estarán discutiendo una vez reinstalado el diálogo nacional. Entre ellos se encuentra el fortalecimiento de la democracia y reformas electorales para la realización de procesos electorales, el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, la liberación dentro de un plazo máximo de 90 días de conformidad con el ordenamiento jurídico del país de todas las personas presas y detenidos en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, así como también los mecanismos de implementación de estos acuerdos. Una vez logrados los acuerdos en la mesa de negociación, esta realizará gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la implementación de los mismos. En su momento y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población. Posteriormente, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia explicaron algunos de los puntos de agenda que serán tratados posteriormente. Esto nada más es lo que vamos a iniciar a negociar a partir del día de mañana. Y en esto, para dejar claro, por ejemplo, donde dice fortalecer los derechos y garantías ciudadanas. Aquí estamos hablando de los derechos a movilizarnos, de los derechos a expresarnos. Aquí estamos hablando del retorno de los nicaragüenses que están en el exilio. Aquí estamos hablando de restituir las propiedades que han sido confiscadas. De eso es lo que estamos hablando, de que estos solo son los temas generales que van a discusión. No es que esto es lo que ya se negoció. El doctor José Palé explicó que la liberación de los presos políticos iniciará una vez que la Comisión de la Cruz Roja Internacional se encuentre en nuestro país y que posteriormente se discutirá la anulación de los procesos judiciales de todos los presos políticos. Es un proceso progresivo que finaliza en 90 días y como parte de ese proceso se le solicitará a la Cruz Roja que nos apoye en hacer un calendario. En cuanto ese calendario esté terminado, que esperamos que sea a la brevedad posible, también lo comunicaremos a toda la nación y especialmente a los familiares de nuestros presos políticos. Asimismo, en la mesa de negociación se discutirá posteriormente el tema electoral, en el cual no descartan abordar la posibilidad de el adelanto de elecciones. El gobierno tiene sus puntos, nosotros tenemos nuestros puntos que lo hemos hecho públicos. Esta agenda de temas generales, donde la palabra clave es que se discutirán, se desarrollarán de forma amplia, es lo que garantiza que en el manejo de unos temas, cada quien plantea y busque acuerdo para que su posición sea asumida. Esa es la negociación.
Entre los acuerdos alcanzados también se abordó el tema de la suspensión de las sanciones en contra del Estado de Nicaragua. Este tema también fue abordado por los miembros de la Alianza Cívica. Aquí, ¿qué es lo que se ha señalado como causa de aplicar sanciones? Irrespeto a los derechos humanos, falta de democracia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que construir un país, una democracia en que nada de eso exista. Y si nada de eso exista, todos nos vamos a sentir felices que las sanciones, aunque vayan dirigidas contra uno, aunque vayan dirigidas contra el gobierno, no afecten al país y nos permitan iniciar una nueva etapa de progreso, como dice también el párrafo inicial de la agenda. Las negociaciones se reanudarán este jueves en el INCAE. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michelle Polanco Alvarado. Bueno, y a propósito del reinicio formal de las negociaciones alrededor del diálogo nacional y de que si la sociedad nicaragüense en general va a confiar nuevamente en estas promesas de excarcelación o liberación de los presos políticos en los próximos 90 días, así como también la recuperación de muchos derechos para la sociedad nicaragüense, y abordar un poco acerca de este tema. Se encuentra a mi lado Leonardo Torres, presidente de la CONIMIPYME, quien estaremos discutiendo un poco acerca de la confianza que genera esta nuevo inicio de las negociaciones en el diálogo. Muy buenos días, don Leonardo, gracias por asistir aquí a Acción 10 en la mañana. Gracias. Existen muchas suspicacias. Ayer se anunciaba que iba a haber o que se dará la liberación de los presos políticos en un plazo no mayor de 90 días. Sin embargo, ya se había hecho algunas muestras de buena voluntad, decían, como la liberación. Sin embargo, también hubo el fin de semana pasado represión. No se liberó a una cantidad considerable de presos políticos el viernes pasado, sino que fueron únicamente 50 y bajo los cambios, ¿no?, de régimen más que todo. ¿Se puede confiar o podemos confiar los ciudadanos nicaragüenses en que el gobierno en esta ocasión sí dé muestras sustantivas y reales de buena voluntad? Gracias, Michelle, por invitarnos. Nosotros hemos estado analizando en CONIMIPYME todos los detalles de este tema porque nos impacta a nosotros también. En primer lugar, muchos de los nicaragüenses, igual que tú, igual que yo, estamos optimistas, ¿no?, que hayan iniciado las conversaciones. Recordar que estuvimos insistiendo nosotros que se le permitiera al nuncio hacer su trabajo, que no atacáramos al nuncio porque era el único recurso que estaba ahí en la mesa, ¿no?, que estaba buscando cómo acercar posiciones de ambas partes, de tanto de la Alianza Cívica como del gobierno, ¿verdad? Es debido a que don Luis Ángel Rosadía pues no estaba funcionando como tal y no va a funcionar como tal, ¿verdad? Entonces lo que vimos ayer fue, si vos querés, una conclusión de las conversaciones que siempre se han tenido en esa mesa y de los temas que se han tenido en esa mesa. En primer lugar, creo que hay voluntad, o debe de haber voluntad, no voy a hablar en nombre del gobierno porque no me corresponde, pero yo esperaría que el gobierno esté hablando con seriedad y con firmeza en el sentido de asumir ese compromiso. Un compromiso que ha sido solicitado por la OEA, ¿verdad?, específicamente por el secretario general Almagro, ha sido planteado por su delegado especial aquí en Nicaragua y ha sido uno de los temas que han estado encabezando la agenda y el elemento clave para poder caminar. Entonces, si ya se tomó ese acuerdo, se tiene que cumplir. 90 días es el plazo, ¿no? O sea, 90 días de acuerdo al orden jurídico interno. Hay que entender muy bien esos términos jurídicos, ¿verdad? Porque ¿qué significa el orden jurídico interno? ¿Qué significa lo han explicado, pero bueno, quiere decir de que hay mecanismos que tiene la ley para poder perdonar penas, ¿verdad? Ahí está el indulto, que es un mecanismo que otorga la Asamblea Nacional. Lo hace todos los años, inclusive con muchos reos por Navidad, los días especiales, las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está el perdón, ¿no?, también, que lo hace la Asamblea Nacional, o la amnistía, que es una cuestión mucho más amplia, que no se ha hablado de ese tema de amnistía, ni mucho menos. Habrá que revisar los expedientes de cada una de esas personas y aquellos que no estén sancionados saldrán de forma más expedita que aquellos que ya tienen penas
dictadas por tribunales. Ahí va a depender de la agilidad del Poder Judicial, de sentarse, de disponer todos sus recursos, a revisar todos los casos. Primero definir la lista, cuántos son. El acuerdo dice de acuerdo a la CDH, ¿ok? Entonces habrá que recibir la lista ya oficial de la CDH. Claro, ayer hablaban incluso de cotejar las listas, porque el gobierno habla de una cantidad mucho menor a la que la Alianza Cívica ha presentado. Además, también se tiene que valorar el hecho de que las personas que están ahorita presos o que están retenidos son algunos de los que participaron o no en las marchas del año pasado. Sin embargo, han venido dándose nuevas detenciones. Esto también tendría que incluirlos a estos nuevas personas que han sido detenidas en un contexto de haberse pronunciado en contra del gobierno. Esa es una interpretación, Michelle, bien amplia del acuerdo. Y la mesa tiene que dilucidar esta interpretación amplia. O sea, la mesa te habla dentro del contexto del 18 de abril. ¿Qué es dentro del contexto del 18 de abril? Bueno, esa es la interpretación que tendrán que hacer. Ahí hay dos juristas, pues, por decirlo así, ¿verdad? Está el doctor Rosales por el lado del gobierno y está el doctor Palés por el lado de la alianza. Entonces ellos entienden bien y podrán definir claramente, interpretar, diría yo, claramente estos temas. Si hay voluntad, como espero que la haya, y se ve que la hay, porque si no, entonces hasta aquí llegamos, y esto creo que es uno de los últimos recursos que tenemos, que haya reiniciado este diálogo, que haya esa voluntad, que haya ese compromiso. Entonces creo que se podrá resolver, porque si el Poder Judicial se dispone para ello, lo va a resolver, ¿verdad? Definitivamente tiene los recursos. Otros piensan que los 90 días no son suficientes, uno, para liberar a todos los presos políticos, entendiendo el caso del tiempo, pues, y de aquellas personas que están bajo procesos judiciales. Pero, Michelle, si hay voluntad, esas cosas son bastante rápidas. La voluntad es lo primero, no la voluntad de las partes. Entonces hay voluntad de las partes, partamos de ese hecho, demos ese beneficio, Michelle, porque el problema es que nosotros somos bien desconfiados, entonces a veces la desconfianza... Lo que sucede, doctor, también es que resulta que las personas, los familiares, sobre todo de los presos políticos, tienen una necesidad y una urgencia de tener a sus familiares en sus viviendas, pues. Entonces hay una presión para que sea en el menor tiempo posible, y hay suspicacias debido a las últimas acciones que se han venido registrando por parte del gobierno. Ya veíamos como la Policía Nacional reprimió de manera violenta una marcha que se había convocado el sábado. Ahora, también ayer se logró presentar los puntos de agenda que se van a estar discutiendo, y muchos dirán que estos puntos de agenda quedaron de manera muy generales y muy amplios. Hablaban, por ejemplo, de fortalecer la democracia y reformas electorales, hablaban de fortalecimiento de derechos y garantías ciudadanas, hablaban obviamente de la liberación de los presos políticos en un tiempo no mayor de 90 días, hablaban de verdad, justicia y de no repetición y de reparación. Y también se hablaba de las gestiones para evitar o para que no se aplicaran las sanciones de organismos internacionales. Estos temas, ¿cómo se van a dilucidar o van a quedar de esta manera planteados así tan genéricamente? No se puede, esos son temas, ellos lo han explicado inclusive en las conferencias, Michelle, tú has podido darle cobertura a las reuniones del diálogo, y ahí se ha explicado, estos son temas generales que se plantean en la agenda, pero a la hora de discutir, acuérdate que inician temprano, 10 de la mañana, y a veces salen muy tarde, ¿verdad? Todo el día, o al final de la tarde, ¿verdad? Entonces eso da tiempo para ir articulando cada uno de los temas de agenda, ir ampliándolo, ir discutiendo. Acuérdate que cuando estás negociando ahí, los términos son fundamentales, hay mucha discusión en la terminología que se va a usar. Para ponerse de acuerdo en un comunicado, eso puede llevar una sesión de trabajo, solo eso. Entonces ahí radica que la mesa esté bien representada, ¿verdad? Que haya gente con ciertas capacidades jurídicas. Por eso señalaba yo que es importante, ¿no? Que haya gente que conozca del derecho, porque pueden facilitar las cosas, ¿verdad? Y realizar interpretaciones correctas o utilizar términos correctos. Y también que esté el nuncio, porque también la terminología de la diplomacia a veces ayuda mucho a destrabar estas cosas. En este momento solo contamos con ese recurso, ¿verdad? El testigo, que es el nuncio.
porque el delegado de la OEA solo va a trabajar, y lo dicen los acuerdos, en temas electorales, que son los que ya venían en los acuerdos de la OEA y el gobierno, que vienen avanzando en esos temas. O sea, partamos del hecho de que debe haber voluntad. Si hay voluntad, las cosas van a caminar, y el pueblo está cansado, la gente está cansada, la economía está cansada, la economía está agotada, tenemos problemas que necesitamos resolver los nicaragüenses. Y el diálogo caminará, pero también el país tiene que seguir caminando, porque nosotros no podemos esperar que resuelvan los problemas en el diálogo y que el país solito, ¿verdad?, por arte de magia, se resuelva todos sus problemas. Claro, una vez que se dé el diálogo y se logren los acuerdos y se implementen con la compañía y el acompañamiento de los organismos internacionales, porque también ayer se dijo que iban a hacerse las invitaciones correspondientes a los organismos internacionales para que ellos acompañen estos acuerdos a los cuales se pretende llegar en los próximos meses. Una vez esto arreglado, la economía va a iniciar, o también tendrá que hacerse otra recomposición de lo que estamos viviendo. Ya vemos cómo el gobierno ha afectado de alguna manera con sus decisiones la economía nacional, hablando de las reformas a la ley tributaria, el congelamiento de alguna manera del salario mínimo y otras medidas que lamentablemente se han tomado. Estos también se tendrán que abordar en algún momento dentro de la mesa, o será unas negociaciones aparte. Eso no puede estar dentro de la mesa, porque la mesa tiene una agenda. Ya sabes cuál es la agenda. Si empiezan ellos, ¿verdad?, a meter más puntos de agenda, esto se va a enredar y no se va a concluir nunca. Y un diálogo tampoco es para... ¿Quiénes entonces deberíamos estar discutiendo ahí el tema hay que económico? estar discutiendo, yo creo que el sector económico, el sector empresarial nos corresponde, los sindicatos les corresponde, claro que sí. Vos tocabas el tema del salario, es un tema sindical, es un tema del sector empresarial también, el tema de las reformas tributarias, es un tema del sector empresarial y del sector económico del país. Entonces yo creo que a la par deberíamos de seguir trabajando, ¿no? Y no estar esperando entonces que lleguen los acuerdos, que pasen los 90 días, que salgan todos los detenidos, para que entonces empecemos a hablar. Yo creo que aquí siempre dijimos nosotros que el diálogo era la única vía, y sigue siendo la única vía, entendamos eso. Si no, el país lo vamos a descarrilar, entendamos eso. Ahora, usted me dice que qué pasa, resolvimos los problemas, se cumplieron los acuerdos. Una cosa importante en la agenda es que habla de invitar a terceros para la implementación, o sea, cómo va a ejecutar después el acuerdo. Eso es muy importante, porque podemos decir, acuerdo tal cosa, es como la salida de los reos, ¿verdad? Acuerdo esto, pero ¿cómo lo implementamos? Bueno, invitamos a la Cruz Roja Internacional para ir trabajando, para conciliar listas, para definir procesos, cuáles salen primero, los que están más rápidos, los otros a la par vamos trabajando con los expedientes, etcétera. Eso es una implementación, y es bueno que esté la Cruz Roja Internacional como agente, porque tiene la experiencia además. Entonces, en los otros temas no es automático. O sea, no es cierto, Michelle, que ya todos estamos tranquilos, en paz, y por fin volvimos a entendernos los nicaragüenses y a reducir esas heridas y esa brecha que nos distanció, nos está distanciando a los nicaragüenses, y la economía va a reaccionar de forma inmediata. Eso no es cierto. Ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho, y tenemos un rezago de años que vamos a tener que, ni modo, vamos a tener que trabajar para esos rezagos. El recurso que la empresa privada estaría incorporando para introduciendo en la Corte Suprema de Justicia para echar para atrás las reformas tributarias, ¿podría ser un buen paso? Pudiera ser, acordate que esas medidas, esas acciones, pues tienen que ver fundamentalmente para buscar salida. Es una forma, pudiera ser, ¿verdad? Lógicamente, si se le da cabida, la pequeña empresa estaría apoyando esta noción, este recurso. Todo lo que se tenga que revisar de los tres temas que se han hecho, tanto el tema de reformas tributarias, como el tema de la seguridad social, como el tema del salario mínimo, son temas que tenemos que discutir todos. Yo he insistido siempre, y a mis colegas de COSEP se los he dicho siempre, y saben cómo pensamos nosotros. O sea, el sector privado es único. Pongámonos de acuerdo con el gobierno y avancemos. O sea, ¿qué cosas de la reforma hay que revisar? ¿Qué cosas de la reforma hay que ajustar? Nada es perfecto aquí, se puede hacer. Si hay voluntad, vuelvo al tema, ¿no? ¿Qué cosas de la seguridad social habrá que profundizar? ¿Qué cosas habrá que revisar? Salario, ¿qué pasa con el salario? ¿Qué pasa con la canasta básica? ¿Está aumentando? ¿Cuánto está aumentando? Hay que reconocer algún incremento producto de esto.
hay presión del sector sindical, ¿qué va a decir el sector empresarial? Son temas que están en la agenda y por suerte nosotros decidimos mantenernos en sesión permanente para el tema de salario, para dejar abierta esa posibilidad, no cerrar el tema. Hubiera sido grave que se diga tanto por ciento y ya está, no, que haya posibilidad. Entonces un recurso es una posibilidad. Si te aceptan el recurso, ya está la posibilidad abierta ahí y volvemos a plantearnos. Eso va a depender del gobierno y va a depender también de la voluntad del sector privado. El sector privado tiene que volverse a sentar, a discutir los temas de carácter económico. Si viste un comunicado de COSEP hace algunas semanas, ellos decían claramente ahí, terminado este asunto, nosotros tenemos que seguir trabajando en el tema económico, no vamos a meternos en el tema político, no vamos a estar legislando en materia política, bueno, no es nuestro tema. Entonces hay que regresar, es lo que hacemos nosotros en MIPYME. Pero insisto, démosle oportunidad a este diálogo, Michelle. Eso es importantísimo, que ustedes, los medios de comunicación, denle oportunidad al diálogo, el beneficio del diálogo. No le busquemos las aristas, porque es fácil, hija, estar buscando las aristas negativas de las cosas. Los diálogos no son perfectos, los acuerdos no son perfectos, ni siquiera en la familia. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos siguiéndole el pulso a las cosas. Por esa desconfianza que dices tú, ¿no? Que como somos, ya nos hemos quemado, entonces pues tenemos que ser precavidos, prevenidos, ¿está bien? Eso es una cosa. Y la otra es torpedear, la otra es meter zancadillas al proceso. Ya estamos ahí, ya están ahí, están bien, están sentados, hay un acuerdo. Ya el punto clave, yo diría el punto neurálgico, si yo revisaba las notas de ustedes, del canal y de otros, y el tema recurrente fue el mismo, la liberación de los presos, ¿no? Ese fue el tema es una condición sine qua para non. Poder continuar con las Claro. negociaciones. Como con MIPYME, ¿ustedes están de acuerdo con este recurso por inconstitucionalidad que se va a introducir en contra de las reformas tributarias? ¿Es necesario detener estas reformas para no continuar golpeando el bolsillo de los nicaragüenses? A nosotros nos preocupa varias cosas. El Fondo Monetario viene aquí en estos días y ahora viene a revisar artículo 4. ¿Qué significa eso? Viene a revisar los temas de política económica, viene a revisar los temas de fiscales, viene a revisar los temas de exoneraciones y exenciones, viene a revisar los temas de seguridad social, todos los temas económicos. El fondo trae una receta, trae una agenda, ¿verdad? Y una agenda que ya la conoces vos, la discutimos en noviembre nosotros del 2017, que nos la anunciaron preliminarmente, ¿verdad? Y se estancó ahí, pero ahí está. Vamos a ver, vamos a tener que entrar a negociar con esas medidas del fondo el gobierno y el sector privado, porque puede ser que las medidas del fondo sean más rigurosas desde el punto de vista fiscal. El fondo dice, bueno, hay 1.600 millones de dólares al año en exoneraciones y exenciones. El fisco no lo resiste, dice. Hay un vacío, hay una caída de la captación de recursos, de la tributación fiscal. ¿Cómo cubrir eso? Entonces decía el gobierno, vamos a hacer esta reforma para cubrir 300 millones de dólares al año. Todavía no sabemos si son efectivas, si realmente van a tener ellos esos recursos. Muchos analistas aseguran de que no van a Porque las ser... empresas, si no tributan, ¿verdad? Entonces no tenés esos recursos. Entonces es un problema serio. También el sector empresarial, a veces nosotros, pues no nos gusta nada que nos quiten las condiciones de status quo que teníamos. Pero es que las condiciones son diferentes, así es, las condiciones, el contexto bajo el cual se está haciendo la reforma, decían muchos analistas, no es el adecuado. No. Hubiese sido adecuado antes de la crisis, claro, porque estábamos en un periodo de bonanza, estábamos creciendo y había un entendimiento bastante cordial entre el gobierno y la empresa privada, cordial. Bastante cordial. Entonces, por eso es mi pregunta, en este momento la ley o las reformas tributarias eran necesarias. Ustedes como MIPYME estaban de acuerdo con aplicar esta reforma. Si a mí me preguntas y con MIPYME le preguntan, van a decir que no. A nosotros no nos gusta ninguna reforma que conlleve a reducir. Por eso nosotros peleamos a nuestro sector. O sea, cada quien representa su sector. Nosotros estuvimos atentos y no logramos todo lo que quisimos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros planteamos en la consulta que se mantuvieran en las listas taxativas el sector turismo. No se incluyó el sector turismo, el sector más golpeado de este país. Se dejó por fuera. Pues peleamos por el asunto del pan, hasta por eso nos pusimos a pelear por el asunto del pan, para que volvieran a meter el pan dulce porque lo habían sacado. Ahora estamos discutiendo con Hacienda el tema del reglamento. El reglamento fue ultrapetita, se excede más allá de la ley. Entonces, si
A ver, en todos los aspectos, incluyendo los asuntos fiscales, sí se pueden revisar. Nada está hecho en piedra. Y si hay que revisar, hay que revisar. Si el recurso de amparo puede ser un mecanismo que ayude a acercarnos, pues entonces hagámoslo, ¿verdad? Y hagamos los planteamientos, sí. Lo que pasa es que yo les decía a mis colegas que no he visto las propuestas. A ver, está bien, esto no nos parece, esto sí. Bueno, no nos parece nada, ¿verdad? Pero esto vamos a tener que, la faja, pues, le vamos a tener que cerrar un hoyito. No me parece incremento de salario mínimo, pero vamos a tener que incrementar salario. ¿Hasta dónde? Hasta aquí podemos llegar nosotros. O sea, tener una propuesta, tener un planteamiento propositivo de país, y no podemos esperar estos acuerdos del diálogo. Eso no espera. El país está perdiendo recursos, el Estado tiene que cubrir su gasto, por mucho que se ajuste, porque el Estado tiene que ajustarse también, pero ojo, va a depender de la reforma. Y hay que hacerla, y debió haberse hecho según el Fondo Monetario del año pasado y no se hizo, perdimos un año ya. La economía sigue cayendo, o sea, hay una caída en la economía, hemos tenido una recuperación económica desde julio a diciembre en lo que va, pero todavía estamos rezagados 5 años, 6 años. Y lo vemos en turismo. A propósito del tema económico, recientemente publicaciones de un periódico nacional afirmaba que el Banco Central estaba ocultando de alguna manera las cifras. ¿Esto es real? ¿Cuáles son los informes que ustedes como líderes empresariales están recibiendo por parte del Banco Central? Y si estos son veraces. Lo revisé ayer casualmente ese tema, porque bueno, algunas colegas tuyos me han estado llamando por este tema, los informes periódicos del Banco Central. El único informe que no se ha hecho hasta ahorita, y creo que se publicará en estos días, es el informe de comercio exterior. O sea, el tema de exportaciones, el tema de importaciones, es el único que ya fue aprobado y que va a ser publicado. Tiene que ser publicado ya porque está en el cronograma. De ahí, todo el tema de MAE, todo el tema de inflación, esos temas se están publicando recurrentemente en el Banco Central. Insisto, el único reporte que no se ha publicado es el de comercio exterior, que debió haberse publicado ya se aprobó, se aprobó hace como 20 días y ya debe estar publicándose en estos días. Pues según me decían que sí se va a publicar en estos días. Ahora, ¿qué dice el Banco Central? ¿Vamos avanzando? ¿Estamos todavía estancados económicamente? No lo que diga el Banco Central, porque yo no puedo hablar de temas del Banco Central por el sigilo que me regula, pues, del banco. Pero, a ver, en términos económicos, ahí están los informes del Banco Central. Definitivamente, ¿qué decirte, hija? Turismo, pues, que tanto nos preocupa, uno de los sectores. Turismo y comercio son los sectores más golpeados, construcción, etcétera. En un crecimiento. Bueno, entonces no tenemos un rezago de 5 años, punto, eso es todo. Tenemos un rezago de 5 años, venimos avanzando, venimos creciendo, pero no a los niveles que logramos. ¿Cómo cerramos el año? Bueno, eso sí te lo puedo decir porque se va a publicar ya. 544 millones de dólares fue lo que generamos en divisa. El año pasado el año 2017 generamos 840 millones. Por ahí sacar la diferencia. O sea que realmente tuvimos una pérdida de más de 300 millones de dólares en turismo. En comercio de igual manera en alguna medida, pero vamos en la dirección correcta. Tenemos que seguir avanzando. Ojo con esto, porque podemos discutir lo que usted quiera, ¿verdad? Pero la gente que no tiene empleo, Michelle, esa gente está padeciendo. Así es, porque los sectores empresariales pues están sufriendo, pero también los trabajadores, las personas que han quedado en el desempleo, que están sufriendo las constantes alzas de los productos, que si bien es cierto no es la lista principal de tu alimentación, pero son productos básicos y esenciales para Entonces estás clara conmigo, Michelle, el que incremento la crisis, del combustible, el incremento, el salario mínimo congelado, bueno, lamentablemente ni un solo porcentaje fue incrementado en este año. Bueno, tendrá que ser, pues, porque realmente sí hay incremento. Pero mira, lo más importante aquí es que vamos cambiando. Fíjate qué bueno que podemos estar discutiendo ahora de temas económicos, de temas de salario, porque ya estamos más o menos optimistas, te veo muy optimista y eso me gusta que se transmita, ese optimismo. De decir, bueno, ya están sentados, ¿verdad? Ya hay unos acuerdos, que se cumplan los acuerdos, pero hay que esperar todavía 3 meses para poder ver que esos acuerdos avancen. A ver, ojo con eso literal, ¿verdad?
habla un máximo de 90 días. Yo no esperaría que en el día 89 van a salir no, pero además no creo que los otros también van a estar. Yo diría, por lógica, debería estar. Yo pensaba anoche, bueno, ok, voy a dividir, bueno, 3 meses, voy a dividir entre 3, pues, para que vayan saliendo esos grupos de personas que están detenidos. Y habrá que ver a quiénes van a liberar de entrada o de inicio, porque también. Todos los que no estén, para mí, todos los casos que no estén ni siquiera con sentencia, ni siquiera están en procesos judiciales abiertos, esos son más rápidos de sacarlo. Yo creo que todos esos casos, muchos casos emblemáticos inclusive no han sido, pues sabes que se han prorrogado sus procesos, ¿verdad? Yo creo que se han prorrogado para eso, ¿no? Para no meterlos en un proceso judicial que después los trabe. Entonces yo creo que la voluntad está manifiesta, está el nuncio, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, yo soy creyente, gracias a Dios está el nuncio con mucha buena actitud, un poquito molesto al inicio porque nosotros los NICA así somos. Le hemos explicado el nuncio que así somos nosotros. Así, lo que sucede es no es que se quiera ofender al nuncio ni mucho menos, pues. Pero bueno. Sí, además que hay mucha suspicacia. Ya para finalizar, sus conclusiones alrededor de todo lo que se vivió la tarde de ayer con esta propuesta de agenda que se va a empezar a discutir el día de hoy y también con la decisión que han tomado de retomar nuevamente el diálogo. En primer lugar, felicitar a Nicaragua y también, como lo hemos hecho públicamente, felicitar a las delegaciones de la Alianza Cívica, del gobierno, por haber tenido la altura suficiente de entender la crisis, de la voluntad manifiesta hasta el momento en los acuerdos, ¿verdad? Ahora viene, hoy empiezan los trabajos, ya vamos a agenda, vamos a ver el tema primero, que es el tema fundamental, ¿verdad? Eso les va a llevar tiempo a ellos, no es fácil, hay que entenderlo, tampoco nosotros a veces queremos que las cosas sean ya. Pero el tema de los presos es un tema que les va a tomar tiempo a ellos o los va a distraer. Pero bueno, como hay un grupo grandecito, pues que se dividan a lo mejor en comisiones, qué sé yo. Darle el beneficio de la duda. Estamos felices, estamos tranquilos, el país está avanzando. Ojalá no perdamos esta única oportunidad. Porque si esta oportunidad la perdemos, Michelle, vamos a estar hablando de otras cosas pronto nosotros. Pero si la oportunidad la logramos, ¿verdad? Con buena voluntad de todas las partes, pues el país seguirá caminando mientras volvemos a la situación de abril del 2018, que será dentro de algunos años. Dios quiera que no sea así y que pronto hallemos una solución a todas las problemáticas. De esta manera hacemos una pausa comercial. Al regresar continuaremos hablando alrededor de este tema. Gracias por continuar con más a través de Acción 10 en la mañana. Continuamos también con otros expertos abordando sobre ese impasse del diálogo y también en la falta de garantías y voluntades gubernamentales que entiende la oposición. Pero vamos a estar conversando esta vez con el doctor José Luis Borges. Él es de la Unidad Médica Nacional y también miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Nos acompaña también el doctor Edgar Parrales, politólogo, que nos ha acompañado en diferentes momentos también para saber sobre ese proceso de reiniciación de negociaciones y ese diálogo. Bienvenidos a ambos, qué grato que nos acompañe. Doctor Borges, quisiéramos iniciar con usted. Hemos ya anteriormente escuchado parte de la entrevista con un representante de CONIMIPYME, pero también representante de algunos empresarios y el sector turismo. Hablaban también de lo relacionado a la revisión de la ley recién aprobada, ley tributaria, cómo está afectando al sector turismo, al sector MIPYME, a los mismos pobladores en general, a los que están desempleados. Usted es uno de los médicos también que está desempleado, que fue despedido. Quisiera que aborde también sobre esas renegociaciones y todo lo abordado también el día de ayer en esa mesa de negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno. Buenos días. Buenos días, muy complacido de estar aquí. Bueno, el día de ayer prácticamente ha generado mucha controversia en todos los sentidos, porque lo que se leyó en los documentos y lo que está construido en la agenda de negociación ha generado mucha controversia en el sentido de que no es clara para muchas personas. Pero ese es el ambiente que se tiene que tener para una negociación, porque no vas a ir de entrada a una negociación atacando a alguien, sino que tienes que concertar algunos temas del cual se deriven soluciones para temas específicos. Entonces, la primera lectura ha sido de reacciones negativas tanto de un lado como del otro, pero sobre todo está siendo negativo para el lado del gobierno. Sus mismas redes sociales así lo están expresando. Se sienten traicionados por el gobierno y prácticamente esto está causando desmoralización dentro de las bases del mismo sandinismo.
Debemos de recordar aquí que tenemos 40 años de adoctrinamiento político. Lavar el cerebro de una persona así no es fácil y tampoco es fácil desconfigurarlo. Pero poco a poco las cosas se van asentando y se van asentando en el sentido de que por fin se está empezando a aceptar las precondiciones de la negociación. Todavía los negociadores no están en la agenda específica, están en las precondiciones. Y por eso es que se habla de la liberación de los presos políticos en un plazo no máximo de 90 días. La explicación de esto han sido muchas. Los juristas están diciendo, por ejemplo, que así como se hacen las leyes, así se deshacen. Y que hay muchos que ya fueron sentenciados, hay otros que están en proceso y entonces tienen que entrar a una fase de revisión para sacarlos completamente. Aquí lo importante es que todos los que son presos políticos y todos los que han protestado desde el 18 de abril hasta la fecha, aunque lo quieran manipular ahora de otra forma, pero está abierto hasta la fecha y hasta los que protesten en los próximos días, si los vuelven a echar presos y los vuelven a asediar y los vuelven a agredir, pero sobre todo echar presos, tendrán que ser liberados. De acuerdo a la Unidad Nacional Azul y Blanco, esas garantías que fueron abordadas para tratarse en ese diálogo, ¿se debe confiar en esto? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo percibieron esas garantías ustedes? Porque ya desde el pasado 27 de febrero que se reinstaló ese diálogo, han habido impases. Hubo un tiempo del 12 y 13 de marzo que estaban también en conversaciones porque se había suspendido también esas negociaciones, pero ahora que se pretende nuevamente iniciar esas negociaciones, esas garantías, ¿cómo las observan ustedes o cómo las avisoran? Bueno, las garantías que se pretenden son la restitución de derechos. Es decir, los derechos humanos son irrenunciables, están dentro de la Constitución Política de Nicaragua. El problema es que están conculcadas y tratan de ponerlo como una materia de negociación, pero realmente lo que se está pidiendo es la liberación de los presos políticos y todos los derechos humanos que han sido conculcados. Dentro de ellos está la libertad de expresión, la libertad de concentración, movilización, todo. Pero, en este sentido, el politólogo Guillermo Miranda decía que no es viable estarse movilizando, que no es viable estar saliendo a las calles, que hay que esperar un diálogo, que hay que dar un poquito de confianza a los negociadores. Eso debería ser así. Hablando también a los otros politólogos y otros expertos en la materia de lo ocurrido en el pasado sábado, que intento de marcha se le dijo. Bueno, la verdad es que opiniones de politólogos hay muchos. Sí. Y eso es como Unidad solamente Nacional uno. Nosotros mantenemos tres cosas. Las presiones están a tres niveles. Uno son las calles, uno son la mesa de negociación misma y otra es la presión internacional. Las tres prácticamente están de cara al apoyo de la población. Nosotros no podemos confiar en los negociadores, pero no confiamos en el gobierno. ¿Por qué? Porque este mismo esquema de negociación lo han aplicado en otros países. Empiezan una negociación y te dicen detengan todo lo demás. Y cuando dicen detengan todo lo demás, entonces ellos buscan cómo ganar tiempo para desmovilizar a la población. En este momento está sucediendo lo contrario. La población está necesitada y desea expresarse en las calles. Y entonces, si nosotros aflojamos la movilización en las calles, no vamos a presionar al gobierno y le vamos a dar más larga a este asunto. Y lo que la población quiere es que esto se resuelva ya. Ok, es una necesidad entonces. Es una necesidad, es imperativo hacerlo. Lo que tratan de hacer el orteguismo, el gobierno con sus politólogos, porque hay expertos de expertos, pero los de su lado es tratar de desmovilizar a la población. Y no es cierto. La presión en las calles y en las redes sociales, que ya está ganada prácticamente, es lo que está garantizando que los negociadores tengan una base firme para estar ahí precisamente en esa mesa. Doctor Parrales, se hablaba ayer en lo acordado, parte de esto en fortalecer la democracia, en cuanto al sistema electoral también derechos y garantías ciudadanas. Eso tendría que ver entre los derechos y garantías ciudadanas, decían en cuanto a la liberación de los presos políticos. Quisiéramos abordar en ese tema porque se habla de... van a salir libres, decía, ¿verdad?, representantes de la Alianza Cívica, aquellos que prácticamente salgan después de lo acordado el día de ayer. ¿Qué sucedería con los que salieron anteriormente, después del 27 de febrero?
Buenos días. Bueno, mira, yo tengo un análisis casi como una biopsia jurídica hecha al acuerdo a la agenda de la negociación, porque realmente tiene muchas imprecisiones, mucha vaguedad, muchos términos ambiguos y muchos términos genéricos, ¿verdad? Que hay que precisar porque si no, la alianza, los representantes de la alianza cívica corren el riesgo de prácticamente quedar entrampados en el contenido de los términos que los puede aprovechar la contraparte para prácticamente limitarlos y condicionarlos. Por un lado, fíjate, aquí tengo la agenda de la negociación. En solo la frase inicial, mira lo que dice: los miembros de la mesa de negociación comprometidos con la paz, la justicia, la seguridad, la democracia, ¿verdad? Prácticamente, ¿quiénes dicen los miembros de la mesa? Las dos partes. Entonces, prácticamente, la representación de la alianza cívica le está concediendo a la otra parte que ellos han estado, porque dice comprometidos, que han estado y están comprometidos con la paz, la seguridad y la democracia, lo cual es una concesión onerosa para la verdad y para el pueblo, porque estos señores nunca han estado comprometidos ni con la paz, ni con la democracia, ni con la justicia, sino todo lo contrario. Prácticamente les están aceptando. Es decir, como quien dice, todo lo que ustedes dicen, las barbaridades que hicieron, los crímenes que cometieron, como que no existieron. No, señores, por favor, ¿verdad? La reacción debería ser diferente. La reacción debería ser, los miembros de la alianza cívica presentes en esta negociación, hemos oído, ¿verdad? O hemos recibido de la delegación del gobierno que se comprometen a trabajar por la paz, por la justicia, por la democracia, es decir, a futuro, no a presente ni a pasado, porque no lo han hecho. ¿Ya? Hay una primera falla de tipo redaccional y conceptual en esa agenda. Otra, donde viene a poner los puntos: fortalecer la democracia y reformas electorales. Fortalecer la democracia. No, si no se trata de fortalecer la democracia, se trata de respetar la democracia. Pero ese es un término que siempre se ha hablado, de fortalecer la democracia. No es hasta ahora, es un término que ha venido. Esas imprecisiones después se pagan. No se han entonces reestructurado en ese sentido. Se pagan caro y hay que ser muy precisos en lo que se escribe para después el otro día. Pero vos me aceptaste que estaba ese término y no dijiste nada, ¿verdad? Luego pone también fortalecer y las reformas electorales. Cuando dice eso, uno se pregunta: fortalecer las reformas electorales, ¿qué es lo que quieren decir? Va a haber reformas, pero no dicen nada de cuándo van a ser las elecciones. Espero que tal vez en el diálogo sí lo hagan, porque esas elecciones tienen que ser pronto. Es que estos fueron como puntos, doctor, le consulto, de acuerdo previo a una negociación. Por eso son acuerdos, esto se puede llamar acuerdos. Eso es lo que se había antes hablado, ahora están dentro de la negociación. Entonces yo digo, cuidado que basado en esto, después el gobierno quiera, digamos, salirse con que las elecciones son al 21 y no ahora de inmediato, ¿verdad? Y no hagan todos los mecanismos necesarios previos a las elecciones. Por eso digo que tengan mucho cuidado de la alianza con estas expresiones que están en el acuerdo. Luego dice fortalecer los derechos y garantías. Los derechos no se fortalecen, los derechos se respetan y no los han respetado. Por lo tanto, ahí debe decir respetar los derechos y las garantías electorales por parte del gobierno, que es el que las ha estado violando, ¿verdad? Luego, tercero, la liberación dentro de un máximo de 90 días. Señores, el que está preso allí, ¿verdad? Son 3 meses más que va a estar, además de los 8, 9, 10 meses que ha estado preso. ¿Ya? Es muy fácil el que está afuera decirle, muy bien, dentro de 3 meses te liberamos, ¿verdad? Pero no es más tan fácil como para el que está dentro. En eso explicaba el representante del COSEP, a José Adán Aguirre, decía que no es que necesariamente en 3 meses van a salir, sino que hay como una fecha tope de 3 meses para liberar a los presos. La fecha tope debería ser, como habían dicho hace unos días, que iba a ser en una semana. En una semana. La fecha tope mediante un proceso Además dice de acuerdo al ordenamiento o de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Porque no es lo mismo, ya voy a eso, no es lo mismo decir, digamos, desde fuera, que sea a 3 meses, ¿verdad? El que está afuera no está preso. Que el que está adentro y tiene que aguantar 3 meses más en la cárcel, injustamente incluso, ¿verdad? Luego, eso dice conforme al ordenamiento jurídico. Cuando Daniel Ortega
sacó el decreto en el que proclamaba que él tenía el derecho humano de ser por tercera vez candidato a la presidencia. La Corte Suprema de Justicia sacó la sentencia 504 avalando lo que él hizo, ¿verdad? Sí. La sacó pero veloz, repentina. ¿Por qué no puede? Y estaban violando el ordenamiento jurídico. ¿Por qué si tuvieron esa celeridad para violar el ordenamiento jurídico, no pueden tener ahora la celeridad para, en el marco del ordenamiento jurídico, ¿verdad?, liberar a la gente lo más pronto posible? Porque sí existe fundamento jurídico para liberarlo lo más pronto posible, ¿verdad? No en 90 días. Ahora, ¿a quiénes van a dejar en 90 días? Lo más seguro, a aquellos que son, digamos, señeros de la protesta. A Medardo Mairena, a Pedro Mena, a su percepción ellos no saldrían. Y esa es mi pregunta, porque si dice de acuerdo al ordenamiento de las leyes. Entonces van a decir, muy bien, por acusación de terrorismo liberado, pero como robó, pero como mató, va a tener que pagar esos crímenes. Ahí cuidadito con eso, porque el gobierno puede jugar con las categorías, ¿verdad? Y por unos motivos, es decir, que se le exonera, pero por otros motivos quedan presos. Sí. Entonces, eso, hay que tener cuidado. Hay dos casos bastante específicos. Es el caso del campesino Medardo Mairena, que también está acusado por un crimen que ocurrió en Morrito, San Carlos, Río San Juan, pero está asociado a otras situaciones y también están otros estudiantes como Carcache que lo asocian también a daños a una patrulla policial y esto. Entonces, ¿qué puede perseguir ahí? ¿Entraría en lo que se dice de acuerdo al ordenamiento de las leyes? ¿Entraría eso ahí? ¿Ellos podrían no salir de libertad? Ahí es donde ellos podrían agarrarse para tratar de justificar por qué quedan o puedan quedar detenidos, porque no fueron crímenes, digamos, de connotación política, sino crímenes de connotación penal. ¿Será eso que es lo que van a profundizar ya hoy que se inicia esa mesa de diálogo? Por eso es que yo digo a los señores de la Alianza Cívica que están representando ahí, ojo al Cristo, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado con lo que se va hablando y que sean casi como operadores de filigrana. Ok, doctor Borges, en este sentido ustedes también han abordado estos puntos y quizás su percepción en relación a esto. Así es, fíjate bien, el compromiso es todos libres con anulación de todo lo que se ha hecho. Al anular los procesos no significa impunidad, porque la parte dice, por ejemplo, mataron a más de 500 gente desde un lado, pero también mataron como 25 policías. Y entonces esa es la confrontación. Si saco a esto, tenés que perdonar a todos los policías. Y la posición ha sido no. El que tiene que ser castigado tendrá que ser castigado, pero mediante un proceso de investigación veraz, imparcial y no politizado. Y precisamente para eso es que después viene la negociación de quién garantiza eso. Todos los organismos internacionales han recomendado, y nosotros también, que esas investigaciones tienen que hacerse por comisiones especiales, incluso pueden ser de expertos internacionales que vengan aquí. ¿Por qué? Porque no se confía en las leyes ni en los investigadores de la Policía Nacional, ni siquiera del Ejército, porque todos están mezclados en esto. Entonces es como decir, aquí viene una comisión de investigación como la CICIG en materias económicas en Guatemala. O sea, su percepción debería de nuevo pues ese es el tema que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no se está pidiendo impunidad para nadie. El que tenga que ser castigado tendrá que ser castigado, porque si hay abuso de un lado y hay abuso de otro, tendrá que hacerlo. Sí, el doctor Paredes decía eso, de ambos sectores, de los dos sectores se debe investigar y se debe también castigar. Pero en principio ahorita lo que se está exigiendo es que todo lo que se ha actuado sea nulificado, tanto así que en los expedientes que se está haciendo la revisión es para cerrarlos completamente, y eso dará paso probablemente a nuevas causas. Ok, doctor, ya nos vamos y sus apreciaciones finales, por favor. Es fácil definir eso. ¿Por qué? Porque los únicos que han sido sancionados son de la parte de la sociedad civil, y los que parte del gobierno, ninguno ha sido sancionado. Y esa sería la función de esos organismos internacionales. Entonces, que vengan y traten lo más indicado es que haya, como dice el doctor, una comisión de la verdad integrada por gente de fuera, ¿verdad? Por representantes de organismos internacionales que vengan con profesionalismo, con imparcialidad, con transparencia, a verificar todo, ¿verdad? Y el que se haya hallado culpable de algún delito, de la parte que sea,
bueno, que se le Por el aplique la momento se ley. cuenta con Y el que no, representante. que se le libere. Por el momento se cuenta con el enviado especial de la OEA y también del nuncio apostólico. Esperemos, porque ¿verdad?, a ver ellos qué no son sucede el día de hoy. precisamente de las personas que comprenderían una comisión de la verdad. Sí, sí. Son No, otro por el tipo momento de- está en sí, esto. claro. La idea es que Claro. venga y se cree, ¿verdad?, una comisión especial en relación a justicia, no solo a derechos humanos, Así es. sino también a justicia y Exacto. a derechos también. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias Muchas a gracias ustedes. también, doctor Parrales. Un placer, Y nosotros sí. vamos a estar abordando más adelante también estos temas, porque hoy pues se reinicia ese diálogo. Veremos y estaremos dándole a ustedes detalles de todo lo que ahí puede estar ocurriendo y algunos de los puntos de agenda que se puedan estar aprobando. Quizás el día de hoy hay fechas topes, hay fechas límite, pero sin embargo desde el inicio pues esas fechas se han ido posponiendo. Vamos de inmediato a una breve pausa comercial. Ya volvemos con más aquí en Acción 10 en la mañana.